Hay algo que ha estado tirando de ti en dos direcciones al mismo tiempo, y no has podido nombrarlo. No es ambivalencia, no es indecisión, no es que no sepas lo que quieres. Es que dos cosas que quieres con igual convicción se han estado negando mutuamente espacio en la misma vida durante semanas. Una parte de ti sabe que es momento de expandirse, de exigir más, de ir hacia algo que lleva demasiado tiempo esperando en el horizonte de tu vida, sin que le hayas dado el espacio que merece. Y otra parte de ti sabe con igual certeza que hay estructuras que proteger, responsabilidades que no pueden ser ignoradas, realidades concretas que no desaparecen por mucho que el deseo de trascenderlas sea genuino y legítimo. Ese tirón, esa tensión que te despierta a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado sin saber exactamente por qué. Esa sensación de estar siendo demasiado pequeño para la vida que sientes que mereces y al mismo tiempo demasiado irresponsable si te permites querer más de lo que la estructura actual puede darte. Eso tiene un nombre preciso y una función específica que este video va a darte. Júpiter está en cuadratura con Saturno, y cuando el planeta de la expansión y el planeta de la estructura se enfrentan en un ángulo de 90 grados, el resultado no es confusión, es presión. La presión de crecer dentro de un recipiente que fue construido para una versión anterior de quien eres. En los próximos minutos descubrirás 3 cosas. Primero, qué está ocurriendo astronómicamente y por qué esta cuadratura en particular llega cargada de un peso que otras tensiones planetarias no tienen. Segundo, por qué el conflicto que has estado sintiendo no es una señal de que algo está mal en ti, sino la señal más precisa que el cielo puede enviarte sobre dónde exactamente está ocurriendo tu crecimiento. Tercero, cómo navegar esta tensión de manera que ninguna de las dos fuerzas se pierda, porque la solución no está en elegir entre Júpiter y Saturno, está en entender para qué sirve la presión entre ellos. Si has sentido que avanzar y quedarte son igualmente imposibles. Si hay algo que quieres con toda claridad, pero que cada vez que te acercas encuentra una razón concreta y legítima para no poder ser ahora. Si llevas semanas en el mismo punto, sin poder identificar qué exactamente te tiene ahí, quédate, porque lo que está ocurriendo dentro de ti tiene una arquitectura, y una vez que la ves, la tensión no desaparece, pero deja de ser una trampa. Para entender lo que esta cuadratura está produciendo en tu vida, necesitas entender qué son Júpiter y Saturno cuando se hablan directamente. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Tarda 12 años en recorrer el zodíaco completo, pasando aproximadamente un año en cada signo. En el lenguaje del cielo, Júpiter es el mensajero de lo posible, el planeta que dice, mira más allá de donde estás parado y dime qué ves. Júpiter no trabaja con lo que hay, trabaja con lo que podría ser si te permitieras creer lo suficientemente real como para moverte hacia ello. No es optimismo vacío. Es la capacidad de sostener una visión de la vida que aún no existe con suficiente convicción como para comenzar a construirla. En Cáncer, signo donde Júpiter alcanza su exaltación, el punto de máximo poder en todo el zodíaco. Esta expansión no es abstracta ni ambiciosa en el sentido mundano. Es profundamente emocional y profundamente ligada al territorio de lo que te nutre, lo que te sostiene, lo que llamas hogar en el sentido más verdadero de la palabra. No el edificio, la experiencia. Júpiter exaltado en Cáncer no dice hazte rico o hazte famoso. Dice, encuentra la vida que genuinamente te alimenta y expándete hacia ella sin disculparte por necesitar más de lo que tienes ahora. Y si llevas semanas sintiendo que lo que tienes ya no corresponde a lo que necesitas, esa sensación no es ingratitud. Es Júpiter, en su posición más poderosa, diciendo que la brecha entre donde estás y donde deberías estar ya se ha vuelto demasiado grande para ignorarla. Saturno es lo opuesto y lo complementario, el planeta que tarda 29 años en completar una sola órbita alrededor del Sol. El gran constructor, el gran evaluador, el planeta que no trata en temporalidades ni en entusiasmos. Saturno trabaja solo con fundamentos, con consecuencias, con la clase de verdad que tarda décadas en revelarse completamente, porque requiere que la realidad la pruebe bajo condiciones reales durante tiempo real.
Saturno no dice qué podría ser. Saturno dice qué es, de qué material está hecho, cuánto peso puede sostener, y si lo que parece una base genuina es realmente una base, o simplemente la apariencia de una que fue suficiente por un tiempo. En Aries ahora mismo, Saturno está en el signo de la iniciativa personal, evaluando con precisión implacable cuáles de tus primeras acciones tienen fundamento real y cuáles están sostenidas únicamente por el entusiasmo del comienzo, que todavía no ha encontrado la resistencia de la realidad. Cuando estos dos planetas se colocan en cuadratura, a 90 grados exactos el uno del otro, lo que se produce es una de las tensiones más fecundas y al mismo tiempo más incómodas que el cielo puede generar en la vida de una persona. La expansión encuentra la estructura, el crecimiento encuentra el límite. La visión de lo que podría ser choca con la evaluación implacable de lo que actualmente es. Y el punto de colisión no está en el cielo, está en el interior de cada persona que está viviendo, en la intersección de estas dos fuerzas y sintiendo el tiro de ambas sin poder seguir ninguna completamente. Los astrólogos medievales de las escuelas de Bagdad y Córdoba, los mismos que preservaron y expandieron el conocimiento astronómico cuando el resto del mundo lo había perdido, tenían un nombre específico para la cuadratura entre planetas benéficos. La llamaban la tensio fecunda, la tensión fértil, y la distinción importaba enormemente en su sistema. No toda tensión produce fruto. La tensión destructiva agota sin construir, consume sin transformar, desgasta el material sin darle una forma nueva. La tensión fértil, en cambio, es la que produce precisamente porque no se resuelve fácilmente ni de un solo lado. El arco tenso produce la flecha. El músculo bajo carga produce la fuerza que el músculo en reposo no puede generar. La semilla bajo la presión del suelo produce el tallo que la semilla en el aire nunca podría producir. Estos astrólogos entendían que cuando Júpiter y Saturno se tensaban mutuamente, el resultado no era el triunfo de uno sobre el otro, ni el aplastamiento de uno por el otro. Era la creación de algo que no habría podido existir sin la resistencia simultánea de ambos. Sin Saturno, la expansión de Júpiter se convierte en ilusión sin ancla que no puede sostenerse en la realidad. Sin Júpiter, la estructura de Saturno se convierte en prisión sin horizonte, que no puede justificarse como destino. La cuadratura es el momento en que estos dos principios negocian el territorio entre ellos, y esa negociación, aunque incómoda, es el proceso por el cual crece algo que puede durar. Esta es la diferencia entre la cuadratura y la oposición. La oposición tiene un lado claramente definido para cada planeta, y en muchos casos pide que elijas entre los dos polos. La cuadratura no tiene lados opuestos, tiene ángulos que se intersectan, y el único lugar desde donde la tensión se convierte en movimiento productivo es desde el vértice del ángulo mismo, el punto exacto donde ambas fuerzas convergen simultáneamente, exactamente donde estás ahora mismo. Ahora acerca la atención a lo que está pasando dentro de tu cuerpo, porque Júpiter y Saturno no operan en abstracto, operan en el tejido específico de tu vida cotidiana y dejan señales en el cuerpo antes de que la mente pueda articularlas. La primera señal es una inquietud sin objeto, no es ansiedad clínica. Es la sensación de que hay algo que necesita moverse en tu vida y que el movimiento está siendo impedido por algo igualmente real. Tu sistema nervioso registra esta doble señal, avanza y detente, como una vibración que no sabe qué forma tomar. Puede manifestarse como dificultad para concentrarte en lo que tienes delante, porque una parte de tu atención está permanentemente puesta en algo que no está ahí todavía. La segunda señal es una fatiga específica a cierta hora del día. No la fatiga del trabajo excesivo, sino la fatiga de cargar simultáneamente la energía de lo que quieres ser y el peso de lo que actualmente eres. Muchas personas en esta cuadratura reportan una bajada de energía a última hora de la tarde, cuando el día ordinario ha terminado, pero el día que realmente querían vivir nunca comenzó. La tercera señal es la presencia constante de una comparación interior, no con otros, sino contigo mismo, con la versión de ti que sería si las condiciones fueran diferentes. Esa comparación no es productiva en el sentido motivacional convencional.
no te empuja a actuar. Te genera una sensación de deuda contigo mismo que se acumula día a día sin que puedas pagarlo con las acciones disponibles en tu vida actual. Y la cuarta señal, la más definitoria de esta cuadratura específica, es la alternancia entre la certeza absoluta y la duda absoluta sobre la misma cosa. Un día ves con total claridad lo que quieres y sabes que puedes lograrlo. Al día siguiente, el mismo objetivo parece inalcanzable o irresponsable, sin que nada externo haya cambiado entre uno y otro día. Esa oscilación no es inestabilidad emocional, es el compás de Júpiter y Saturno, alternando su predominancia en tu campo de percepción. Y saber esto no la detiene, pero cambia completamente la relación que tienes con ella. Ahora, amplía la perspectiva, porque esta cuadratura no llega sola. Llega en un momento de reconfiguración cósmica que convierte su tensión en algo más que un tránsito ordinario. Saturno y Neptuno se acaban de separar después de su conjunción histórica en 0 grados de Aries, un evento que ocurrió por primera vez en 36 años y que disolvió las reglas que hacían que las estructuras de la vida anterior parecieran permanentes, eliminando las capas protectoras que hacían que lo construido sobre ilusión se sintiera tan sólido como lo construido sobre roca. Venus en Aries acaba de activar la pregunta de lo que genuinamente quieres versus lo que has estado aceptando como suficiente, recalibrando el sistema de valores de maneras que pueden haber dejado algunos de tus compromisos existentes, sintiéndose menos justificados que antes. Y ahora, Júpiter en cuadratura con Saturno llega como el motor de tensión que convierte toda esa revisión silenciosa que lleva semanas ocurriendo en el interior en una presión que ya no puede quedarse únicamente ahí. La cuadratura es el punto donde la revisión se convierte en acción o en bloqueo, dependiendo de cómo la navegues. Porque la cuadratura de Júpiter con Saturno no recompensa ni la inmovilidad por miedo, ni la expansión sin estructura. Recompensa la expansión estructurada, el crecimiento que toma en cuenta lo que existe mientras construye hacia lo que podría existir. Y hay algo más en este contexto que casi ninguna lectura mencionará. Júpiter está en su exaltación, en el máximo de su poder en Cáncer, y Saturno acaba de participar en la conjunción más rara de su ciclo de 36 años. Esto significa que esta cuadratura no está ocurriendo entre un Júpiter ordinario y un Saturno ordinario. Está ocurriendo entre dos planetas que están ambos en posiciones de máxima influencia. La tensión entre ellos es proporcionalmente mayor que en cualquier otra cuadratura entre estos mismos planetas en las últimas décadas. Lo que sientes en el cuerpo como conflicto estas semanas no es tu percepción exagerada de algo pequeño. Es la respuesta apropiada a algo de escala genuinamente mayor de lo habitual. Y reconocer esa escala no es dramatizar lo que sientes, es darle el peso exacto que tiene. Déjame decirte dónde aterriza esta cuadratura, según dónde Júpiter y Saturno están activos en tu carta. Para quienes tienen planetas significativos en Cáncer, Capricornio, Libra o Aries, la cuadratura está tocando directamente los ejes más fundamentales de su vida, y la tensión interna que sienten tiene una precisión que corresponde exactamente a esa activación. Para Cáncer, la tensión llega al núcleo de la identidad emocional y el hogar. Júpiter está expandiendo tu sentido de lo que mereces en términos de seguridad, pertenencia y nutrición, no en abstracto, en el sentido muy concreto de si lo que tienes actualmente en términos de vínculos, entorno y estructura emocional corresponde a la capacidad de cuidado y profundidad que genuinamente eres capaz de recibir. Saturno está evaluando si las estructuras de tu vida actual, los compromisos que sostienen tu cotidiano, los roles que defines como tuyos, pueden contener ese nivel expandido de necesidad sin colapsar bajo el peso de lo que está creciendo. Para Capricornio, la cuadratura llega como una confrontación directa entre la ambición que te ha definido durante años y las necesidades emocionales que has estado posponiendo en nombre de esa ambición. Júpiter en el eje opuesto a tu signo dice que la vida que construiste desde afuera, en términos de logro y reconocimiento, necesita finalmente corresponder a lo que genuinamente necesitas adentro para sentirte vivo en ella. Saturno en Aries, que está activo en tu cuarto área,
Evalúa si los fundamentos de tu vida interior, la raíz emocional debajo de todos tus logros, tiene la solidez para sostener el tipo de crecimiento más profundo que Júpiter está exigiendo. Para Libra, la cuadratura activa el eje de las relaciones y las asociaciones de la manera más directa posible. El conflicto específico para Libra en este periodo es entre lo que necesitas en un vínculo para que genuinamente te alimente, que Júpiter está expandiendo, y la estructura actual de ese vínculo, que Saturno está evaluando con la precisión de alguien que mide la capacidad de carga. El resultado puede sentirse como la presión de una relación que o bien necesita crecer junto a ti, o bien necesita ser honesta sobre sus límites reales. Para Aries, la cuadratura pone en tensión la identidad y la acción. El impulso de Aries es hacia adelante siempre, y Saturno en tu propio signo está evaluando si el material de ese impulso es genuino. Para Leo y Sagitario, los otros signos de fuego que resuenan con Aries, la cuadratura llega como la exigencia de construir visión con sustancia. Júpiter amplifica la fe en lo que puede ser. Saturno pregunta si esa fe está respaldada por pasos reales o si vive únicamente en el territorio del deseo. Para los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, la cuadratura llega como la exigencia de dejar de mantener todas las opciones abiertas, como estrategia para no tener que elegir, porque la tensión de Júpiter con Saturno, específicamente, no tolera la indeterminación cómoda. Exige que al menos en un área de tu vida hagas una elección real que implique renunciar a algo real en favor de algo que eliges como más verdadero. Aquí está lo que puedes hacer con esta tensión de manera concreta en los próximos días. El primer paso que esta cuadratura requiere no es resolver la tensión, sino identificar exactamente dónde se localiza. Toma un papel esta noche y dibuja 2 columnas. En la columna de Júpiter, escribe todo lo que quieres que tu vida contenga que actualmente no contiene. No la versión razonable de esa lista. La lista real. Lo que escribirías si nadie fuera a verlo y no tuvieras que justificar nada. En la columna de Saturno escribe las estructuras, responsabilidades y realidades concretas que están activas en tu vida y que tienen peso genuino. Es decir, que no desaparecen si simplemente decides ignorarlas. Compromisos reales. Personas reales. Obligaciones que tienen consecuencias reales si se abandonan sin proceso. Cuando tengas ambas columnas completas, no busques cuál es más importante ni cuál debería ceder. Busca cuál elemento específico de la columna de Júpiter está siendo directamente impedido por cuál elemento específico de la columna de Saturno. Esa intersección particular es donde vive el conflicto real, no el conflicto entre querer y no poder en general, que es demasiado vago para trabajar con él, sino entre esta cosa concreta que quieres y este impedimento concreto que existe. Cuando tienes esa precisión, la pregunta que la cuadratura te hace cambia completamente. Ya no es cuándo podré o si alguna vez podré. Es qué forma de expansión hacia esta dirección es posible dentro de esta estructura y qué parte de esta estructura puede ser modificada sin colapsar lo que es genuinamente valioso en ella. El segundo paso es nombrar la forma de crecimiento que Saturno puede sostener en este momento concreto. No la forma ideal, la forma posible que apunta inequívocamente en la dirección correcta, aunque no llegue todavía al destino final. Un paso que quepa dentro de lo que existe, mientras empuja hacia lo que quiere existir. El tercer paso, el más difícil, es identificar qué parte de la estructura actual estás manteniendo por inercia, en lugar de por elección genuina y activamente renovada. Porque no toda estructura que Saturno defiende merece ser defendida con igual energía. Algunas estructuras en tu vida fueron construidas en momentos anteriores y para versiones anteriores de quién eres. Y distinguir cuál estructura es cimiento genuino y cuál es pared que ya no tiene función es el trabajo más importante que la cuadratura de Júpiter con Saturno te está pidiendo que hagas. Los cimientos se refuerzan, las paredes innecesarias se retiran para que el crecimiento tenga espacio real. Hay algo que necesito que comprendas antes de que cerremos. La cuadratura de Júpiter con Saturno no termina esta semana.
Su influencia se extiende a través de semanas de aproximación y alejamiento gradual, y lo que hace durante ese tiempo en tu vida depende enteramente de si la recibes como obstáculo o como motor. Un obstáculo te mantiene estático esperando que la tensión pase. Un motor te hace usar la tensión como la energía que mueve el engranaje. Los astrólogos medievales que la llamaron tensio fecunda no lo hicieron porque fuera cómoda. Lo hicieron porque entendieron algo sobre la naturaleza del crecimiento, que la comodidad no puede enseñarte, que ninguna fuerza sola produce algo que dure, ni la expansión sin límite que se convierte en ilusión, ni la estructura sin visión que se convierte en prisión. Lo que dura siempre emerge de la negociación entre las dos, de la expansión que aprende dónde están los cimientos genuinos, de la estructura que aprende a hacer espacio para lo que está creciendo, aunque ese crecimiento implique modificar algunas de sus paredes. Tú estás en ese punto de negociación ahora mismo, no como víctima de dos fuerzas en conflicto, no como alguien atrapado entre lo que quiere y lo que puede, como el agente que decide cómo se negocia el territorio entre Júpiter y Saturno en el espacio específico de tu vida. Y esa decisión, la que tomes o no tomes en estas semanas de máxima tensión de la cuadratura, tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá del período del tránsito, porque lo que creces durante una cuadratura de Júpiter con Saturno no crece a pesar de la resistencia, crece gracias a ella, con raíces más profundas que cualquier crecimiento en período de cielo abierto, porque cada etapa fue probada bajo carga real antes de que la siguiente pudiera comenzar. Si la tensión que llevas semanas sintiendo se reconoció en algún punto de este video, escríbelo en los comentarios. No la versión razonable, la que cambió tu respiración cuando llegó, porque alguien que está leyendo esta noche está en el mismo punto de negociación y necesita saber que la presión que siente no es señal de que está haciendo algo mal, es la señal de que está en el lugar exacto donde ocurre el crecimiento que dura. Suscríbete y activa las notificaciones porque continuaremos trazando cómo navegar este periodo de tensión estructurada hacia el crecimiento que viene después. El universo ha hablado. Lo que viene después está en tus manos.